en general los que formamos la galería somos gente cercana. Muchas veces nos pasa que hasta hablando con los artistas, algo fundamental para trabajar con ellos es que haya buena energía, que haya buen ritmo. Al final con los artistas que nosotros trabajamos, que son pues emergentes y media carrera, es verdad que lo de la inversión pues no es como muy seguro. O sea, pues me encanta que llegues a ese punto, claro. Porque parece que es que el arte ahora todo tiene que ser pues porque es una inversión. ¿De qué precios estamos hablando? Medio como para empezar, es decir, claro. Bueno, unos recién casados y unos amigos que les quieren hacer un regalo, un buen regalo, porque esto es un buen regalo. Claro, o sea, nosotros tenemos piezas en gran formato, un formato como este, que es obra original, pues desde 700, 800 euros, sí, hasta lo que quieras. O sea, yo cuando un cliente viene y me dice, oye, ¿qué compro y esto se va a revalorizar dentro de 10 años? Yo le digo, mira, no vamos por ahí. No lo sé. Claro, al final hay una serie de pistas o de hitos que ir cumpliendo que a ti te pueden ir dando pistas de si eso se va a revalorizar o no, pero es como, yo no quiero que tú compres esto pensando en que se va a revalorizar, yo quiero que tú compres esto porque te encanta, porque lo sientes, porque conectas, porque viene el artista y te cuenta la historia y vives una experiencia y te quiere llevar un recuerdo de esa experiencia a casa. Yo estoy viendo este Sony maravilloso con estos colores, este dinamismo y desde luego lo único que puedo pensar es que esto pertenece a una galería totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados, disruptiva, colorida y por supuesto, ¿qué nombre tiene esta galería? Garna Gallery, llevada por Enrique García, como quiere oficialmente presente, que le llamemos. Pero realmente eres Quique. Soy Quique, sí. Eres Quique, eres arquitecto, pero realmente de arquitectura poco, más bien arte. Arte, sí, ahora verá como que estamos ahí enfocados en el arte y nada, y muy contentos con esta nueva aventura. Con esta nueva, pero es que es nueva, pero parece como que llevas instaurado aquí ya toda la vida. No, pues en realidad son 5 años, entre 5 y 6 años así que estamos aquí. Pero bueno, luego me lo cuentas. Sí. Ahora mismo estamos en una exposición. Ahora mismo estamos... ¿Y qué? ¿Cómo se llama la exposición? Esta es la exposición que tenemos ahora, que inauguramos hace como un par de semanas y se llama What Happened. What Happened, sí, es una exposición. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues eso es un poco... Me encanta. ¿Y qué pasa por aquí? Pues esa es la pregunta que le hicimos a los artistas, en este caso son 4 artistas, y entonces les invitamos a reflexionar un poco sobre un tema. Y entonces cada uno nos presenta pues como su visión de ese Pero tema. ¿cuál es? O sea, vamos, explícame esto. Tú hablas con unos artistas que dices, me encantan, y les propones un tema, pero no les diriges, simplemente un tema. ¿Y este tema cuál era? Este tema un poco era como una reflexión, ¿no?, basada en vivencias del pasado y demás, y como un poco que les hiciese pensar en cómo todas esas vivencias habían afectado a su forma de trabajar y ver el arte hoy en día. ¡Wow! Venga, pues y entonces todas tienen este hilo conductor. Todas tienen ese hilo conductor, entonces es verdad que son 4 artistas, al final a la hora de plantear la exposición pues siempre buscamos que haya como un nexo a nivel estético entre ellos y luego le damos también pues como ese tema de una temática y todos ellos pues crean sus propias obras con total libertad, pero siempre como ciñéndose a esa directriz que les damos. Y ya luego me lo contarás mejor, pero ahora hay una cosa que me llama la atención. Les das tú el hilo conductor, lo cual también les das pie a una nueva creatividad, es decir, porque a lo mejor no se les habría ocurrido a ellos, yo qué sé, no sé, vamos a ver, estoy viendo aquí un patinete, no se les habría ocurrido pintar esto si no es porque les das este tema tú, Claro, ¿o no? al final es verdad que ellos muchas veces lo agradecen, al final la vida del artista pues la imaginamos como muy idílica, pero también es dura porque es muchas horas de estudio, tú solo, enfrentándote a tu obra. Y que a lo mejor no tienes que, ya te quedas bloqueado, ¿no? Entonces llegas tú y dices, este es el hilo conductor y hay una emoción, ¿no? Unas ganas. Claro, y hay una emoción, hay unas ganas, él de repente le dice, pues vas a estar con este artista, tal, a nosotros luego nos gusta que todos los artistas hablen entre ellos y se conozcan y que trabajen un poco en paralelo, y entonces pues cada uno, pues su reflexión sobre ese tema es muy libre, o sea, no son temas muy cerrados, no es me tienes que pintar un patín, como es este caso, ¿no? Bueno, un patín, pero bien macro, ¿eh? O sea, madre mía. Claro, entonces al final pues cada uno hace su interpretación de ese tema. En el caso de Lotte, ella es una artista holandesa y le interesa mucho pues todo el tema ese de trabajo, que además es una virtuosa, de las texturas, de los relieves. Relieve. Claro, es que es verdad que
En foto y demás no se aprecia. Pero es verdad, pero sí que tiene es como el asfalto. El asfalto. Claro. De la cara. A ver, y aquí hay más. Ah, mira, aquí también hay más relieve. Claro, esta también es una obra suya, que en este caso es como una bicicleta, entonces hace como ese trabajo de relieve. Es maravilloso. Sí. Y la pegatina, ¿cómo es? Ah, que está pintada. Está pintada, sí, parece pegatina, pero está pintada. Y a ver, ¿y qué más? Entonces aquí tenemos, son 4, has dicho, ¿no? Son 4 artistas. Lotte, que es holandesa, este es un monopatín. ¿Sabes qué me ha costado entender este? Sí, por el dibujo que tiene como tan potente. No, me ha costado entender que era el monopatín, pero por detrás, por debajo, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, pero veo como mucha juventud. Claro, y al final aquí lo que hablas es de todos esos recuerdos de infancia, del verano, pues eso del monopatín, de la bici, ¿no? de los patines y de ese de allí, que no sé quién es, que es maravilloso, que es el cocodrilo hinchable de la piscina que hemos tenido todos. Totalmente. Y que no lo tuviera no era nadie. Eso es. Luego quien no lo tuviera, que se lo compre ahora. Espera. Y luego está el delfín, que te caía siempre. Entonces, no, este era el bueno. Este era el bueno. Y entonces, ¿quién es? Este es Juan de la Rica, que es el único artista español de la exposición, que es un artista que la verdad es que ahora sí que está teniendo mucha proyección a nivel internacional, en un montón de ferias y súper limpio, súper puro. Sí, es verdad que la técnica es una pasada y el lenguaje que tiene, como esta mezcla un poco de referencias, ¿no? A pintores más clásicos, pero luego como con mucha modernidad, los colores tan potentes, ¿no? Y los encuadres. No soy quien para decir, pero me recuerda mucho es muy español. ¿Me lanzo? Lánzate. Yo no sé, lo veo un poco picasiano. Sí, tiene ese punto como de jugar con las distintas perspectivas. Sí, tiene ese punto. Sí, no, por ejemplo, aquella en la cara de... Lo veo un poco picasiano. ¿Y esto incluso Art Deco? Sí que tiene ese punto como, ¿no? Y de colores, ¿no? De mezclar como colores muy planos con luego relieves y tal. Es curioso. Es curioso, sí, es muy... Yo de verdad que lo digo desde la ignorancia absoluta, porque de arte sé poco, pero me ha recordado. Sí. Y efectivamente sí que se ve, pues eso... pues ahí hay recuerdos, la infancia, que este es un señor vasco. Ese es, claro, el del País Vasco, pues es un señor ahí con su chapela y ahí al agua de veranito. Me encanta, yo soy vasca, así que me encanta, vamos. ¿Y esta locura? ¿Qué es esta locura? Pues este es el artista más joven de la exposición, este es un artista alemán que se llama Tommo Morgenbes, que de hecho ahí siempre firma en las zapatillas, pone sus iniciales. Y nada, y al final él, pues la reflexión que hace, que al final siempre va como muy ligada a su pintura, son como estos personajes en los que mezcla pues muchas cosas y muchas referencias, pues eso es como un cocodrilo, pero es muy divertido. Con los piratas, con las botas de cowboy, lo tiene todo. Con el smiley, lo tiene como todo. Ese punto así como muy loco. Es verdad que se nota aquí que es más joven. Sí. Pero no porque sea más joven, yo no tengo ni idea, pero simplemente por las referencias. Claro. Por las referencias, efectivamente. Esto, sí, ¿verdad? Ese smiley y la energía, o sea, verdad que tiene como, ¿no? Como mucho... Es apasionante. Mucho poder. Luego los otros los ves que al final, ¿verdad? Como que ese torrente de energía muchas veces como que lo canaliza. Pero bueno, nos pasa a todos con la edad, ¿no? Que al final con 20 años no es lo mismo que con 30, ¿no? Sí y no, ¿eh? Depende de la pasión que cojas y el hobby que cojas. Yo creo que con la edad vas yéndote por un camino y ya si lo coges... Mira, tú y yo tenemos una edad. Es cierto. Y a pasión no gana nadie. Oye, ¿qué te parece? ¿Hablamos? ¿Charlamos? Venga, vamos a ello. Pues si quieres nos sentamos por aquí. Vale, venga, fenomenal. Con nuestros amigos. Con nuestros amigos, que parece que lo teníamos preparado esto desde hace un montón de tiempo. Pero me lo cuentas, ¿vale? Claro, y ahora te hablo de ellos. Venga, vale, fenomenal. Pues nada, ya por fin nos hemos sentado, estoy apasionada. Yo creo que nos sentamos en la zona más bonita y parece que hasta lo hemos hecho a propósito. Totalmente. Aquí al final, verá que estando rodeado de arte siempre todo es más fácil, así que nada, aquí estamos. Un gustazo, me ha encantado el recorrido que me has hecho. Qué guay. La piel de gallina constantemente. Ay, qué guay. Y arte por todos lados. Arte por todos lados. Esa debería ser una máxima para todos nosotros, ¿no? Arte por todos lados. Pero es que, hablando fuera de cámara, hemos estado hablando, nosotros tenemos aquí un recorrido impresionante, pero quiero que me cuentes, vamos a empezar por el comienzo, ¿no? Vale. O sea, cómo de repente nuestro Quique, que ya es Quique conocido mundialmente, por fin te ponemos la cara maravillosa, ¿cómo empiezas este proyecto de Garna Gallery, Galería Garna? Cuéntame. Pues mira, verá que al final, tanto yo como Laura, que me socia en la galería, llevamos como mucho tiempo, ¿no? Vinculados al mundo del arte, ¿no? De distintos puntos y de distintas formas, y ahora que sí que nos dimos cuenta de que había como dos
dos mundos ahí que se necesitaban y que no se acababan de encontrar. Por un lado, eran artistas, ¿no? Porque ambos tenemos como muchos amigos artistas y tal, que querían tener como algún sitio en el que poder exponer su obra y demás, y no encontraban una galería que les diese cabida. Y por otro lado, clientes o amigos que intentaban acceder al arte y les resultaba muy complicado, porque al final verá que en España sí que hay como una barrera un poco... Sí, ahora me lo cuentas mejor, pero yo me quiero quedar con esto que acabas de decir. Es decir, teníais amigos, o sea, viene un poco de ahí, de ver esa necesidad, ¿no? Claro, o sea, yo verá que había tenido como otros proyectos artísticos, pues tanto aquí en Madrid como en Nueva York, en el extranjero, y siempre he estado como muy vinculado a ese mundo, siempre me ha gustado. Entonces yo tenía amigos pintores, que era en plan de, pues que pintaban, pero era como, es que no tengo dónde vender los cuadros, entonces al final, claro, y tenían segundos oficios, pues camarero, diseñador gráfico, un poco. Qué lástima, ¿no? Que este valor tan grande, estos artistas tan increíbles y que no tengan, entonces ahí dices... Claro, ahí tenía como, por un lado esos amigos y por otro lado otros amigos que igual era en plan de, pues mira, es que se van a casar mis primos y me gustaría hacerles un regalo, pero claro, es que arte es imposible porque son piezas como carísimas. Entonces es verdad que era como yo decía, pues es que os necesitáis el uno al otro, pues nada, pues vamos a presentaros. Y es verdad, pero desarrollame un poco este concepto. El arte da miedo muchas veces. Parece que, por lo menos, bueno, ahora a mí ya no me pasa, pero es verdad que al comienzo, cuando te empiezas a meter un poco, a indagar en algo que no conoces, que te atrae, pero no conoces, el arte siempre está puesto como en un altar. Y parece que no vas a llegar a él, porque es carísimo, es de un superartista. Entonces, ¿qué concepto llevas tú en esta galería? O sea, ese es un poco lo que, ¿no? Como una barrera que queríamos romper. Es verdad que hay otros países como Estados Unidos o Alemania que sí que tienen como mucha más tradición de galería y es como un plan muy de fin de semana de ¿qué hacemos hoy? Pues vámonos de galería, tal. Y aquí en España ahora ya sí que vamos logrando romper ese tabú, pero sí que era un poco como cuanto antes ibas a una tienda de marca, ¿no? Como que al principio parecía que entrabas como un poco ahí con miedo, tal, en plan de ¿puedo estar aquí? Entonces sí que queríamos como romper ese miedo a la caja blanca, impoluta, y que entres y te miren así como por encima del hombro. Qué pereza, pero es que eso existe y eso es tan maravilloso, pero es precisamente lo que a mí me gusta aquí. Si os está gustando la entrevista, por favor, darle al like, compartidlo con todos vuestros amigos y sobre todo suscribíos, porque así entrevistaré a muchas más personas, llegaremos a muchísimo más público y sobre todo haremos que juntos las voces del diseño siga creciendo. Y ahora seguimos con la entrevista. Mira, cuando nos hemos recorrido un poquito las obras con las que estás ahora, los distintos artistas, la sensación que yo tengo al entrar aquí, primero, uno, me siento cómoda. Dos, bueno, es verdad que aquí nos recibís siempre con las manos como si nos conocierais de toda la vida, y es verdad que precisamente esa caja blanca, bueno, lo estamos viendo aquí, al romper con el color que tenéis, lo hace todo más cercano. Bueno, y no solamente con esto, con las obras de arte que tenéis. Claro. O sea, al final es verdad que todo va un poco unido. O sea, incluso, por ejemplo, cuando hacemos exposiciones sí que nos gusta, como estamos aquí, ¿no? Pues intervenir las paredes y demás, por ya lo que decíamos de romper la caja blanca, hacerlo hasta físicamente. O sea, en plan de, ¿no? Que sea como un espacio como inmersivo en el que tú al final puedas experimentar el arte, no solo en el cuadro, sino también como viendo la sensación en el espacio y demás. Lo de la cercanía, es verdad que es algo que nos pasa, lo transmitimos porque... ¿Es así? Sí, somos así, ¿verdad? Que así en general todos. los que formamos la galería somos gente cercana. Muchas veces nos pasa que hasta hablando con los artistas, algo fundamental para trabajar con ellos es que haya buena energía, que haya buen rollo. Y ahora vamos a eso. Entonces, una cosa, ¿me estás diciendo que según qué exposición tengáis aquí expuesta, también cambiáis y pintáis las paredes? Sí, totalmente. Por ejemplo, este muro que hay aquí, ¿Esto es nuevo? Antes no estaba. O sea, estos fotomuros de aquí como que los ponemos, o sea, los que quitamos. Está pensado. Claro, o sea, al final verá que intentamos que, además, para pues coleccionistas o amigos, visitantes que tenemos que son como más asiduos, pues sí que intentamos que el espacio sea algo vivo y que vaya cambiando y cada vez que vengan, pues que tengan como, ¿no? Una sorpresa, algo diferente. Entonces, eso sí que nos gusta mucho. Yo además, es verdad que, bueno, no sé si me puedes contar un poquito, pero es verdad que este arte que es maravilloso, divertidísimo, disruptivo, cañero, colorista, es fascinante, parece como un cartoon, como un dibujo animado, pero no lo es. Y es verdad que de repente simplemente con este corte le da más dinamismo, ¿no? Claro. Al final es verdad que en esta exposición que tenemos ahora sí que queríamos como un poco jugar con eso. Además, al ser 4 artistas, pues también nos gusta como buscar un nexo que hilase todo. Entonces, la temática de la exposición ya lo hacía, pero sí que nos gustaba como potenciar pues esos colores, esas diagonales y darle como ese toque. Al final sí que tenía
tanto por temática y por título como una inspiración un poco ochentera, popera, entonces por eso también como todas estas formas, un poco haciendo referencia al Memphis y todas estas cosas. Y entonces, volviendo a retomar, porque esto es así, esto es una charla que Claro, vamos, ¿sí? volvemos, os volvemos locos a todos, pero en el fondo os apasiona. Entonces, volviendo, como empiezas, abres esta galería y quieres romper esta barrera. Justo. Y empiezas poco a poco, tímidamente y de golpe. ¿Cómo es esta transición de rotura de barrera? Sí que fue poco a poco, o sea, primero lo que tuvimos fue un showroom mucho más pequeñito, en el que era como, pues igual no tanto una galería convencional, sino un sitio al que invitábamos a amigos, tanto artistas como coleccionistas y tal, y hacíamos como pequeños eventos, pero no teníamos como una programación fija, no asistíamos a ferias y demás. ¿Ah, no? No, primero era como O sea, que mucho era todo más petit comité, sí. Y que se movía ahí, de hablar de, oye, pues yo conozco a unos, ¿no? Justo. A Enrique, qué maravilla. ¿Y cómo dais el siguiente paso? O sea, ¿cómo va evolucionando esto? Fue como muy natural, o sea, luego el proyecto de verdad que fue creciendo, el espacio que teníamos se nos quedaba pequeño, y entonces pues es verdad que encontramos este espacio, nos pareció, ¿no?, una maravilla. Es que lo que hemos visto, Sí. y bueno, no hemos enseñado todo, pero porque nos podemos tirar es espectacular. Y solamente la luz que Claro. tenéis aquí es una cosa increíble. Claro. Y eso, pues eso, que no es verdad que no tienes este concepto de caja cerrada. Claro, y al final de verdad que fue todo, y yo creo que nuestra historia ha sido todo como muy natural, como muy rodado, como, ¿no?, pues dejándonos un poco fluir con lo que íbamos sintiendo y lo que notábamos que iba pasando. Entonces encontramos este espacio que, como dices, pues tiene una luz, ¿no?, pues muy apasionante, muy especial, que está muy bien ubicado y demás. Entonces sí que nos daba ya pie para hacer exposiciones como más formales, ¿no? Y entonces pues como que empezamos pues un poco tímidamente. Es verdad que tímidamente, un espacio impresionante, tímidamente. Sí, pero es verdad que somos como un poco outsiders dentro del mundo de las galerías, porque hay como ciertas normas no establecidas a las que tampoco sí, nos regimos. Cuéntame, ¿qué normas no cumples? Bueno, o sea, verá que vamos como un poco por libre. En realidad pues hay como una serie de hitos en el calendario del arte, pues ahí sí que intentamos como estar, pero si no estamos pues tampoco nos preocupa. Pero que, por ejemplo, lo de la exposición los jueves por la tarde. Inauguración los jueves por la tarde, o tienes que estar en la asociación tal y hacer apertura en no sé qué fecha y estar en no sé qué circuito tal. Entonces, al final, como lo nuestro ha sido todo como muy natural y muy del boca a boca y una cosa como muy entre amigos y de la buena energía, sí, pues es verdad que nos hemos ido dejando llevar como más por nuestro instinto y por lo que sentíamos, ¿no? Y pensábamos en cada momento que no por ese libro de manual de cosas que hay que hacer sí o sí. ¿Y cada cuánto hacéis, o sea, cuánto duran vuestras exposiciones? Ahora este año estamos frenando un poquito, porque el año pasado fue una bomba. Una locura. Bueno, habéis sido una bomba siempre para mí. Muchas gracias. Qué educado. Pero es verdad. ¿Ahora por qué? ¿Cómo es que habéis frenado un poquito? Porque verá que el tema que tenemos es que al final el arte es algo que nos apasiona, y nos apasiona también pues el contacto con los artistas, y al final es un privilegio que cada X tiempo, ¿no?, pues venga un artista o varios y te vuelquen aquí toda su energía, su creatividad, sí, su mundo. Entonces sí, tenemos un problema que nos costaba decir que no. Entonces, porque claro, venía un artista que nos gustaba y era, pues he pensado que vamos a hacer tal, y nosotros, pues venga, vamos a ello. Pero claro, igual nos juntábamos con 14, 15 exposiciones en un año, entonces eso es muchísimo trabajo, una locura. ¿En un año? Sí. Si es que no te duraba ni un mes. Claro, no duraba ni un mes. Entonces, este año sí que hemos decidido pues ya espaciarlas más y dedicarles un poquito más de tiempo, de esfuerzo, de mimo, y claro, también tener nosotros un poquito de respiro, porque si no, es verdad que era una locura. ¿Y cuando haces las exposiciones, vuelan? ¿Se venden rápido? ¿Cómo es el ritmo? O sea, verá que el público español es lento para la compra, o sea, eso sí que lo notamos. Ahora verá que en la zona en la que estamos sí que hay como mucho público latino, americano, ahora también cada vez más, y eso sí que es como una compra seguramente como más inmediata. Ajá. El público español es un poquito más tranquilo en ese sentido. Yo creo que también por un tema como de costumbre, necesitan ver al artista, conocerlo un poco. Curioso, que me parece muy curioso, la verdad. Es verdad que somos quizás un poco más conservadores o más precavidos, ¿no? Sí. Que te lo tienes que ir a ver como 7000 veces hasta que por fin, ¿no? Claro, y por fin te lanzas. Nosotros, Ya. es verdad que en ese sentido sí que nos gusta, porque al final lo entendemos, y para nosotros es verdad que el arte, el lugar en el que tiene que estar es en las casas. O sea, Claro. no, el arte Claro. históricamente no se concibió para estar en museos. Claro, el arte se es concibió verdad. para acompañar la vida de las personas. Entonces, nosotros en ese sentido sí que nos gusta mucho ayudar y llevar una obra y que tú la veas en tu casa, qué tal está, la luz que tiene, si el espacio, ¿no?, pues se adecúa a esa obra y tal. Entonces, en ese sentido sí que intentamos dar muchas facilidades. Entonces, hablando de clientes, ¿vosotros tenéis clientes a pie de calle
o clientes ya que vienen, entiendo, por el boca a boca. Me hablas también de clientes españoles, entiendo que también habrá clientes que vienen por interioristas, arquitectos, ¿no? Y luego la proyección internacional. Bueno, hace poquito creo que... ¿Dónde has estado ahora mismo? En República Dominicana. En República Dominicana. Que se está haciendo ahí un montón... Cuenta un poquito de todo esto. Pues es justo, claro, al final es verdad que con lo del arte y es otra cosa que me gusta mucho, es que se generan muchas sinergias, ¿no? Es verdad que es como una forma pues muy bonita de conocer gente, porque también es gente con la que te une una pasión, ¿no? Que es el arte. Entonces es verdad que sí que se generan como energías muy importantes. Entonces ahora, por ejemplo, pues sí que estuvimos en Dominicana, en Casa de Campo, pues montando una vivienda para unos coleccionistas. Entonces lo que querían era pues como todo el tema de arte para esa vivienda, que eran pues piezas de su colección que seleccionamos, y luego incluir muchas piezas de arte funcional. No, esto lo explicas. Que yo me he quedado ojicuadrada, como dice una amiga mía. ¿Qué es el arte funcional? ¿Es decoración, es interiorismo, es arte funcional? Pero cuéntanos, es un híbrido, ¿no? Claro, es un híbrido, es un poco ahí como medio camino entre decoración y arte. Al final son como piezas diseñadas por artistas, pero que tienen un uso. O sea, por ejemplo, este lienzo que tenemos aquí, pues el único uso que tiene es pues, ¿no? La admiración, la belleza, el contemplarlo. Pero sí que, por ejemplo... Qué bonito pues, contemplarlo. Sí. Claro, ¿no? Sí. Yo te iba a decir, no, es decorativo. Mercedes, cállate. Efectivamente, paras y lo contemplas y lo observas y... Claro, y la energía que te transmite. Yo creo que lo comentábamos también antes, que yo hay obras que me apetece verlas en verano y hay otras que me apetece verlas en invierno. Espera, pero entonces... Eso, Dominicana, que me voy. Exacto, no, estamos hablando como piezas, por ejemplo, que... De arte funcional. El arte funcional, que puede ser... A ver, pero yo no lo termino de entender, es decir, arte funcional puede ser una pieza, un sofá hecho por un autor, porque tiene una utilidad. Claro, nosotros, por ejemplo, en el caso este que te comentaba, pues tenemos como una problemática que es una vivienda que tiene pues mucho porche, mucha zona exterior, entonces querían un mobiliario pues que fuese útil para exterior, pero cada vez fuese muy bello. Entonces nosotros trabajamos con un artista que es Sergio Femar. Claro, que está dentro de la galería, es decir, son artistas, no solamente estamos hablando de exposición en vertical. Claro. Entonces, con Sergio Femar, por ejemplo, él trabaja mucho el tema de la cerámica. Hemos hecho un mural cerámico aquí en Madrid a través de un concurso. Entonces, pues yo se lo propuse, le dije, mira, Sergio, pues está esta oportunidad de hacer un mobiliario para exterior basado en piezas cerámicas y tal. Y entonces él pues hizo un diseño y lo ejecutó. Y entonces las mesas que hay ahí en el porche pues son piezas únicas, piezas de arte. Es una maravilla. Claro, en base a este diseño, pero cada vez tienen una función. Claro, porque ¿no? son mesas. Son mesas, claro. Son unas mesas hechas de azulejo, que a la vez están muy bien, porque para tenerlas en un porche, pues no se estropean, son duraderas. Ya, entonces es un poco como unir esos dos mundos. Y luego, ¿qué más? También, ¿qué puede ser arte funcional? ¿Alfombras podrían ser? Alfombras, hemos hecho también como una serie de alfombras, que cada una la ha diseñado un artista. Pero es que en realidad puede ser todo, una vajilla, puede ser pieza de arte funcional. Claro. Pero, por ejemplo, tenemos estas esculturas aquí. Bueno, es cerámica. Esto es cerámica, es cerámica, sí. pero fíjate, acabo de decir escultura. Claro. ¿Y esto qué es? ¿Estos artes, es escultura, esto es arte funcional? ¿Cómo lo clasificas? Esto es escultura cerámica, pero esto es escultura porque al final es un poco como lo que comentábamos del lienzo, o sea, no tiene un uso, o sea, el único uso que tiene es contemplarlo. Es ser bello, ¿no? Es como transmitirnos emoción y tal, pero no lo puedes usar para nada. Pero fíjate que era cerámica. Ah, claro, muy bien. Entonces, esto no es arte funcional. Claro, eso no es arte funcional. ¿Lo hemos entendido todos? ¿Sí? ¿Queda claro? Check. Entonces, bien, y entonces tienes clientes que también están los españoles, que son un poco más conservadores, no sé qué, y tienes estos clientes internacionales. Y estos vienen, ¿de dónde vienen? ¿De interioristas, de arquitectos, de proyectos, o viene de vuestro propio también estudio que está relacionado con la galería? ¿Cómo es esto? Pues hay un poco como mix de todo. Es verdad que clientes internacionales, por la zona en la que estamos, sí que es verdad que hay como un tráfico de calle interesante, entonces viene alguno, ¿no? Pues simplemente porque ve la galería y entra, que ahí es verdad que no ha pasado mucho, pero sí que es cierto que algún coleccionista bastante importante que tenemos sí que ha sido pues simplemente por ubicación. Fíjate. Pero porque además es difícil encontraros, es decir, hay que entrar, estamos ahora mismo, estamos en Madrid, en pleno centro, barrio Salamanca, en el callejón de Jorge Juan, y es una puerta maravillosa. Tú vas al final, cuesta encontrarlo, y de repente es un azul Klein maravilloso, y eso sois vosotros. Claro, pero fíjate, eso también es muy curioso, porque sí que nos pasa que público español, normalmente viene gente que nos conoce. Claro. Pero
Yo creo que también es un poco por un tema cultural, porque igual el extranjero sí que tiene ese punto más de estar como paseando y ver una puerta azul, tal, ver galería, y como claro, que dice, un poco voy a subir turista. a ver qué hay. Sí, un poco como perfil turista, pero sí que nos pasa muchas veces de, el otro día vinieron unos turistas americanos que estaban por aquí y pusieron galerías, estaban quedando aquí en Barrio Salamanca, les salimos y entonces vinieron. A un español eso le cuesta más, o sea, sí que notamos que el cliente español normalmente es, si nos conoce, pues viene a vernos. Claro. Bueno, pero así empezasteis. Claro, así empezamos. empezasteis. ¿Y el tipo de artista que tenéis, cómo es? Pues ¿Hay es una línea o no? Hay una línea que es un poco con lo que Hay te una decía, línea. hay una línea, pero que no la hemos encontrado más que buscarla, o sea, ha sido todo como muy... Pero está clarísima Sí, la línea. sí. A ver, yo podría decir unas palabras, pero ¿quieres que las diga? Sí, sí, adelante. O sea, yo adelante. veo aquí que son, mucha figuración, disruptiva absoluta, Sí, divertida y colorista. sí. Abstracta también, un poco. Sí, pero es verdad que todo lo que has dicho es cierto, o sea, al final sí que la línea de la galería ha ido como por ese, ¿no? Por ese derrotero, pero ha sido sin buscarlo, porque también es como nosotros entendemos el arte, que sí que se basa pues eso, en el color, en la alegría, Es una en la buena energía. energía, claro, en el buen rollo. Entonces dentro de eso verá que tenemos pues piezas más figurativas como las que tenemos ahora, pero también otras piezas de abstracción, de pues Hayden Reddick y demás. Es que esto es genial. ¿Me El puedes freak. contar un poquito, a ver esto, por ejemplo, ya que lo estamos viendo y que lo tengo aquí detrás? Pues mira, este es Tom Morgan, que es un artista alemán, muy jovencito, que nunca había expuesto en España, pero sí que está como en un momento como muy incipiente y muy interesante de su carrera. Sí, ¿y cómo da? O sea, es decir, ¿qué ves en él? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Claro, o sea, al final es verdad que ahora tenemos una exposición de 4 artistas y él fue el último que entró. Y yo lo descubrí por Instagram y me sí. parece... Sí. Fíjate las redes sociales lo Bueno, que hacen. es que lo de Instagram, claro, hoy en día para el tema de búsqueda de artistas es un filón, Maravilloso. porque claro, antes te tenías que ir a visitar países, a visitar estudios, tal. Qué cómodo. Y ahora con Instagram de verdad que lo tienes todo como muy a mano. Luego siempre está el ver la obra en directo, ¿no? Que al final es como... A ver, yo espérate que la quiero ver bien, porque Claro. la hemos visto antes, pero ahora la quiero ver bien. Claro, entonces yo le vi... Freak. Sí, yo le vi y me gustó y creía que va muy bien en la temática de la exposición. Al final lo que hace es como una reflexión un poco a todas sus imágenes del pasado, a todas sus vivencias, a todos sus miedos, a todos sus sueños. Sí. Claro, entonces por ejemplo tiene esa pieza que es Freak, que es como más como un demonio que da un poco de miedo, pero a la vez es No, como si yo lo veo simpático. simpaticísimo, Claro. parece una... No, Claro, y luego tiene aquí, ¿no? Que es como un poco, nosotros le llamamos el ángel, aunque no es un ángel, pero mete Ángel, como... es un lobo. Es un lobo, pero bueno, era como el yin y el yang, o sea, un poco ese es lo que él ¿Por qué? decía, porque al final este sí que verá como que transmitía como otra energía, el fondo blanco, el fondo negro, y aquí luego pues mete como, por ejemplo, esto Gente que se ve aquí, enfadada. y claro, y son como figuritas de unos dibujos que él veía cuando era niño. La cabeza también le recordaba un dibujo que había en Alemania, entonces él como que en sus lienzos va mezclando un poco todos esos mundos. Y cuando te llega el cliente, o sea, ¿cómo compra un cliente? Es decir, ¿sería por qué? En eso es verdad que hay como 2 tipos de clientes. O sea, hay unos clientes que son pues igual como coleccionistas y que sí que vienen, pues de repente han visto a Tom, le llevaban tiempo siguiendo en redes, nunca habían tenido oportunidad de ver una obra suya, entonces dicen, pues está ahora en Encarna, tal, pues vamos a verla y tal. Entonces es como cliente que busca una pieza en concreto de un artista concreto. Vale. Entonces eso es como una línea. Y otra línea que a mí me gusta mucho es como, pues eso, gente que está buscando algo para su casa, que tampoco sabe muy bien el qué muchas veces. ¿Suele ser residencial el cliente que busca la pieza? También hacemos bastante retail, oficinas, hacemos un poquito de todo, pero yo creo que igual si el 70-80 será residencial. Y entonces esa gente que viene como mucho más abierta, es en plan de... A ver qué hay, a ver qué veo, a ver qué me Claro, encaja. Claro. Claro, pero fíjate, yo en mi mente interiorista, yo pienso, bueno, cuando hago un espacio, dejo algo porque digo, aquí tiene que haber algo importante, ¿no? Entonces... esta gente que no viene a lo mejor de la mano de un interiorista, un profesional de la decoración o de la arquitectura, ¿cómo encajan este arte en una casa que a lo mejor, no sé si me estoy explicando bien, ¿cómo encaja de repente a lo mejor una decoración hiperclásica y bueno, quien viene aquí entiendo que ya entiende el concepto, ¿no? Claro, y luego verá que a mí, por ejemplo, eso me encanta. O sea, cuando viene gente que es como, pues mira que estamos buscando una pieza para, ¿no? Pues para lo que tú dices, pues para un salón que nos hemos hecho una decoración muy clásica y estamos buscando algo. Ah, ¿no? sí. Sí. Fíjate, entonces lo que quieren es justo lo contrario a lo que tienen.
Claro, y que tú les hagas como un poco una asesoría, ¿no? Y entonces, al final, eso es como muy curioso, como ese diálogo un poco se establece y también, al final, pues la psicología y la experiencia de ir sabiendo qué les puedes ofrecer. Igual nosotros tenemos como estas exposiciones que son más rompedoras, pero luego sí tenemos un fondo de galería Claro, sí, ya me muy lo conozco, amplio. sí. Si te lo conoces eso de sobra, claro. Pues entonces igual hay cosas que tú no tienes aquí, pero tú en función del gusto que veas, pues le vas ofreciendo y le vas diciendo, pues mira, pues tenemos también este otro artista, ¿qué te gusta más? Claro. ¿Abstracto o figurativo? ¿Geométrico o más orgánico? ¿Colorido o más en blanco y negro? Y según de dónde provenga el cliente, ¿hay tendencias? Por ejemplo, el español le gusta más el que viene de Nueva York le gusta más esto. Ahí sí que es verdad que yo creo que hoy en día, con las redes y tal, sí que estamos todos como un poco ya Y algo bueno tiene la globalización, sí, ¿no? Sí, totalmente. Que estamos abiertos a todo. Qué maravilla. Y dentro, vamos a ver, tú haces una exposición, dura ahora mismo, me estás diciendo que la alargas. Como un mes y medio, así está durando ahora. Y aquí hay puertas, o sea, haces como la inauguración y luego hay puertas abiertas constantemente. Aquí entra la gente como quiera. Eso es. O sea, nosotros hacemos una inauguración, que siempre es inauguración abierta, sin coste. Muchas veces hacemos una inauguración y la gente nos pregunta ¿cuánto cuesta la entrada? Y es Ay, como, claro. Claro, es como Claro. no, o sea, no todas las inauguraciones son abiertas al público, además cuanta más gente venga, mejor. Y yo lo digo muchas veces, que es que no tienes que venir solo si quieres comprar, es que es como una experiencia muy bonita venir a una inauguración, conocer al artista, que te cuente. Y es algo, ¿no? Pues que, porque, claro, están todos los artistas. Claro, en este caso, por ejemplo, que teníamos un artista, bueno, uno español, Tom, que es alemán, luego estaba Lotte, que es holandesa, Sí. y luego estaba Inari, que es finlandés. Sí, que es lo que hemos visto. Claro, entonces Sí. estaban aquí los cuatro. Entonces, pues a nivel experiencia, pues tú tienes una tarde que no tienes así mucho que hacer, pues dices, pues me voy allí, conozco a los artistas, no veo cosas nuevas y tal. Al final, de verdad que es como una experiencia interesante. Y o sea, ¿se valora más el cuadro una vez que te lo explican? 100%, sí. Vale, te iba a decir, me gusta y ya está. O sea, yo creo que se tienen que dar como las dos cosas. O sea, es verdad que en un arte conceptual, igual tú puedes ver una pieza y no te llama, y cuando te la explican, pues ya sí que entras un poco a comprenderla y a valorarla. En el tipo de arte que nosotros trabajamos, pues es verdad que sí que yo creo que tiene que haber como esa vinculación inicial estética, Claro. pero luego siempre que te cuentan la historia y tal, pues siempre al final como que esa vinculación se hace aún más fuerte. Y volviendo a tus artistas, por ejemplo, me has dicho que es muy jovencito este artista, ¿no? ¿Cómo me has dicho que se llama? Tom von Morgen. Vale, es jovencito, pero ya tiene una trayectoria porque tú, por ejemplo, lo has visto en redes, ¿no? O sea, que los coges nuevecitos, los coges ya un poco vividos, ¿cómo sabemos si va a ser una inversión o simplemente te gusta y ya está? ¿Cómo lo haces? Lo primero es eso, es el instinto. O sea, y yo a todo el mundo le digo un poco lo mismo que a mí me incita a coger a un artista como galerista, es lo que les tiene que llevar a ellos a la hora de comprarlo. O sea, Claro. Primero tiene que haber una emoción, porque al final eso es una pieza. Pero esa es tuya, ese es tu ojo. Ese es mi ojo, pero al final verá que se genera como una comunidad, porque al final a la gente que le gusta tu galería es porque le gusta tu ojo. Entonces al final es como que normalmente suele haber como cierta conexión que no se quede en una exposición. Normalmente eso es como continuo a lo largo de varias. Pero lo que yo veo se compra un poco, ya me has dicho, efectivamente, porque me gusta, porque hay algo pasional, porque el ojo, pero hay gente que compra por inversión, o sea, por decir, o no, porque este es otro concepto de galería, Claro. por eso te lo estoy preguntando. Claro. O sea, porque normalmente la gente, tengo la galería y tengo el puto no sé qué, con tantísima experiencia. Fenomenal por ellos, pero aquí es la sensación que yo estoy viendo y recibiendo de ti es que no es tanto como una inversión, que la puede ser a futuro, ¿no? Claro. Al final con los artistas que nosotros trabajamos, que son pues emergentes y media carrera, es verdad que lo de la inversión pues no es como muy seguro. O sea, pues me encanta que es ese punto, claro. Porque parece que es que el arte ahora todo tiene que ser pues porque es una inversión. Bueno, entonces es que compre porque se va a revalorizar más en no sé cuántos años. Bueno, por favor, compremos arte que nos guste, claro, y para nosotros, ¿no? Totalmente, o sea, al final es que es un poco eso. Luego también es verdad que yo lo digo, que luego sí que puedes tener suerte de comprar a Tom y que dentro de... que lo va a ser, seguro. Claro, y que dentro de 10 años, con el precio que tienen estas obras, pues dentro de 10 años sí que pueden tener mucho recorrido. A nivel de inversión, pues te tienes que meter ya en piezas de inversión como 100% asegurada. Sí. Empiezas como ya de un rango de precio bastante más elevado. Sí, pero que también lo ofrecéis. También lo ofrecemos. O sea, nosotros sí que trabajamos con un rango de artistas bastante amplios. Entonces, más o menos, no es por hablar de precio, pero yo
Bueno, o sí, ¿te mojaría? Sí, hablemos del precio. Ay, qué bien, eso me gusta a mí mucho. Es decir, ¿de qué precios estamos hablando? Medio como para empezar, es decir, claro. Bueno, unos recién casados y unos amigos que les quieren hacer un regalo, un buen regalo, porque esto es un buen regalo. Claro, o sea, nosotros tenemos piezas, gran formato, un formato como este que es obra original, pues desde 700, 800 euros, sí, hasta lo que quieras. Este me lo llevo, ¿cuánto cuesta? Este es un poquito más caro, pero este será 1.200, 1.300. Fíjate, pues pero está fenomenal. Claro, yo de hecho por eso te decía lo de hablar de precio, porque es verdad que la gente... Da miedo. Claro, tiene como mucho pudor y cuando comentábamos antes lo de por qué empezamos la galería, también pasaba eso, ¿no? Que yo, hablando con amigos, era en plan de parecía que solo estaban las láminas de 400 euros y luego las obras de 40.000. Es verdad, que qué depreciación a lo de la lámina, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Pero, y claro, que puedes tener un lienzo... Claro, por un precio muy bueno, o un regalo de bodas. Ahora, por ejemplo, eso sí que nos está pasando mucho, que a mí me hace mucha ilusión de grupos de amigos que dicen, pues en vez de comprar una vajilla, ¿no? Sí, que pereza. Como tal, pues bueno, que también, pero que también lo tendrán, pero... Claro, pero dice, pues vamos a hacer algo como un poco diferente. ¿Y te ha pasado alguna vez que de repente lo reciben y dicen, no me gusta, lo puedo ir a ver si tengo otra opción? No. ¿Te imaginas? Tú fíjate que no me ha pasado. Pues eso es... Una vez fue muy divertido porque sí que hicieron un vale. O sea, ¿cómo porque es eso? No se ponían de acuerdo los... No, pues era no más, te creo. Era para un cumpleaños. Para ir a la... Y entonces hicieron un vale para la galería, sí. ¡Qué entonces bueno! El cliente aquí y eligió, dentro de ese vale, pues eligió un poco... ¿Pero no te parece genial eso? O sea, que puedas hacer esto, me parece divertidísimo, me parece facilísimo. Claro, pero es que yo creo que hay que hacer todas esas cosas. Es súper novedoso. Claro, y hay que facilitar un poco lo que decíamos, por romper esa barrera y que el venir a una galería y comprar arte y tal, pues que sea divertido. Entonces tenemos cuadros de artistas geniales a un precio fantástico y luego podemos ir ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Hasta lo que quieras. Hasta lo que quieras. Sí, sí que es verdad. Que claro, nosotros es verdad que tenemos pues ciertos artistas con los que colaboramos, hacemos exposiciones, pero luego también tenemos pues otros artistas con los que trabajamos hace tiempo y ahora ya han despegado y están como muy bien ubicados. Sí. También nos gusta mucho la sinergia con otras galerías. O sea, yo no creo ¿sí? ¿Qué significa? O sea, explíquese la sinergia. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Compartís? Claro, como... En plan, tengo un cliente que... ¿no? Claro, ¿Cómo ahora por funciona? ejemplo, sí, como trabajar en conjunto con otra gente, que yo creo que es... ¿Qué tienes? ¿No? Claro, ¿qué tienes? Ahora, por ejemplo, estamos preparando una exposición para noviembre con una galería de Berlín. ¡Qué maravilla! ¿Pero dónde lo vais a hacer? ¿Aquí? No, va a ser simultánea en Berlín y en Madrid. Claro. Explícame eso. Claro, pues de hecho, hicimos una exposición y vino un señor a ver las obras y tal, y yo empecé a hablar con él, así como súper un rollo y tal, y luego me contó que él quería comprar esa obra que estaba viendo porque él tenía una galería en Berlín. Entonces, como que cogimos muy buena relación y llevamos tiempo pues pensando en hacer algo juntos. Entonces, pues se nos ocurrió la idea esa de hacer ahora en noviembre una exposición simultánea en Madrid y en Berlín. ¿El mismo día a la misma hora? Se inaugurarán las dos a la vez, pero el evento de inauguración será allí el 21 de noviembre y aquí una semana más tarde. Y entonces la idea es que él coge artistas suyos y los trae aquí. Ah, vale, y yo lo cojo artistas míos y los llevo allí. No estaba entendiendo nada, digo que va a ser online, en directo, o sea... Claro. Qué bueno, entonces vosotros, claro, él coge aquí y presenta allá y luego los de allá, si quieren, tienen que comprar aquí. Me encanta. Claro. Esto es negocio. No, ya tenemos así una excusa para irnos a Berlín, o sea que... Pues oye, yo quiero ir a la de Berlín también. Sí, esa estará divertida. Qué bueno. Pues eso, por ejemplo, verá que sí que es algo que yo creo que eso sí que te lo comenté también antes cuando hablamos, o sea, que verá que nos gusta que pasen cosas, de regalo nos pase una cosa súper bonita. Me encantan las anécdotas, cuando cuentas anécdotas yo creo que es lo mejor. Pues estos son Cristina y Alfonso, que además son súper amigos. Hola, Cristina y Alfonso. Sí, encantadores, entonces ellos iban a prometer. Sí. Y entonces... pues Cristina Alfonso le quería hacer un regalo un poco diferente, que no fuese el típico reloj, ella además tiene como una agencia. Ah, qué típico, es verdad. Claro, ¿sabes? Ella tiene una agencia de bodas y tal y quería algo como distinto. Entonces vi una obra de un artista que le gustaba mucho y entonces su regalo de pedida para él pues fue esa obra. Y entonces pues me pidieron si aquí en la galería pues podían montar la pedida de mi mano. ¡Hala, qué pasada! Entonces pues fue súper bonito. ¿Y también lo hiciste? Claro. Si nosotros aquí cualquier aventura que se nos proponga nos cuesta mucho decir que no, porque creemos un poco en eso, en que la galería, ¿no? Y que el arte pues que esté abierto, sinergias con música. Bueno, se me está ocurriendo ahora mismo una cosa que te la voy a decir después, que no lo puedo decir en cámara, pero que me está encantando. Claro. O sea que
y además encima exponéis es como una divulgación impresionante. Claro, entonces en el caso este fue súper bonito porque ella montó una mesa aquí en la galería, una mesa así como muy larga, con unas flores todas en los tonos de la obra de arte. Y entonces al final de la mesa estaba la obra pues tapada como con una tela. Entonces estuvieron cenando y yo estaba con el artista y entonces cuando acabó la cena... ¿Estaba el artista? Claro, nosotros estábamos como por ahí un poquito escondidos y cuando acabó la cena y tal, pues se quitó la tela y entonces se vio la obra y el artista contó la obra y tal, entonces fue una experiencia muy chula. Entonces todos estos artistas, o sea, ¿les puedes llamar y que vengan a contar y todo esto? Me parece como muy... Uno que está en Alemania, otro que está en Inglaterra, otro que está... Claro, ahí es verdad que depende un poco del tema. Por ejemplo, para las inauguraciones sí que les gusta mucho venir a todos. Ahora tenemos otra en octubre, que es un australiano y un americano, pues también van a venir. O sea, al final es verdad que es como un evento y al final España, como, ¿no? Pues hombre, siempre atrae apetece a todos. venir. A todos atrae. Ah, bueno, qué maravilla. Claro. Me parece apasionante. Pero y volviendo a esto, este espacio... bueno, es que ya no es una galería de arte en sí, o sea, creo que abarcas mucho más. O sea, aparte, y veo que también no lo has pensado, a lo mejor te lo digo yo ahora y dices, pues sí, pero al hacer estos eventos, porque haces más eventos, creas más sinergia, más divulgación y no deja de ser también algo pues, dentro del arte y de la emoción como empresarial. Sí, o sea, no, que... sé que no vas por ahí, pero a mí me lo está pareciendo. Claro. O sea, es verdad que algunas sí que nos lo han propuesto y a nivel de vinculación con una marca o algún evento así como más tal, pues ahí sí que nos cuesta más. Claro, porque es que te unen a otra cosa. Claro, te unen y como a una identidad que igual no te puede, no como encajar o complementar. Y pero te la han propuesto. Sí, sí. Claro, además el espacio es muy goloso, o sea, entonces es verdad que es como muy... Yo es que yo te quiero hacer una propuesta, pero no es de matrimonio, tranquilo. Claro, no, por eso te lo digo. Y al final, pero este concepto empresarial lo tenéis un poco en la mente, porque es verdad que el arte es muy arte, como muy todo pensado a la estética, el fondo, la filosofía, el artista, pero también tenéis que vivir de esto, claro. ¿no? Pero fíjate, es un poco lo mismo que te decía antes, más que a nivel empresarial, lo tenemos como muy en el ADN, o sea, y entonces yo creo que las cosas pues no las iremos encontrando y si hay que dar ese paso, no lo encontraremos. O sea, el abrir la galería... Bueno, pues que ya lo estáis encontrando, me acabas de decir que estás en Dominicana, ¿no? O sea... Claro, pero quiero decir, el abrir la galería a todas estas cosas, pues fue un poco por la filosofía que tenemos de que el arte se acerque a la gente. Y eso, al final, ha sido como muy... Pues yo creo que muy enriquecedor, porque es verdad que la imagen que tenemos de puertas hacia afuera es eso, es como de una galería como amena, a la que la gente le apetece venir. Y tú vienes a echar un rato, o sea, no tienes que venir ni a comprar ni a nada. Tú pero vienes a ver arte, ¿qué recorrido lleva la galería realmente? Esta, por ejemplo, en la que estamos ahora, que es espectacular, ¿cuántos años lleva? Aquí físicamente llevaremos 5 años y medio, 6 años. ¿Y cuándo empezaste, hiciste el boom? O sea, porque esto ha sido un boom. ¿En redes sociales? Sí, en redes sociales fue brutal. Sí, en la plataforma Instagram yo me acuerdo de decir... porque no se veían estos colores, no se veían, eran muy atrevidos. Sí. No, yo me acuerdo de un artista en particular que teníais y que hacía unos cuadros que llamaban muchísimo la atención cuando por entonces, pues yo no sé, 5 años, estamos hablando un poquito antes de estas crisis que hemos tenido de salud y demás. Claro, fue justo ahí, o sea, nosotros montamos la galería, hicimos como algún evento pequeño y luego hicimos la primera exposición así como potente, que fue con Fernando de Ana, que es como... Quería que lo dijeras tú, que fue brutal. Fernando de Ana, que es apasionante. Sí, además hace unas obras con resina y con neón, entonces fue una inauguración que hicimos que apagamos, bueno, primero estaban las luces encendidas y luego apagamos toda la sala. Explícame el concepto para que lo entienda la gente, o sea, es decir, ¿por qué apagas? Porque es que fue muy disruptivo, fue muy llamativo, es algo que fue impactante. Claro, Fernando de Ana lo que hace es un trabajo con resina, que es un material que es muy estético y muy difícil de trabajar porque son como 2 componentes que él mezcla y hasta que catalizan y se endurecen y ya se queda como un vidrio, pues él los puede trabajar. Ajá. Entonces es como una técnica como súper compleja. Y él lo que ha logrado es poder desarrollar un lenguaje muy propio, muy colorido, muy alegre y al final en sus obras, como tiene este punto como de espejo en el que tú te ves... Porque brilla. Porque brilla, claro. Lo que intenta es como... pues difuminar un poco el límite entre el espectador y la obra. ¿Pero y qué pasa con la iluminación? Porque claro, luego con esta línea de que fuesen como obras un poco vivas y que las obras fuesen experiencias, les empezó a meter luces de neón. Entonces, si tú tienes una obra roja y le pones un neón amarillo, pues cuando enciendes el neón, alrededor se torna en naranja. Entonces son como esas obras que cambian mucho. Y entonces, en la inauguración, lo que pasó fue eso. Primero estaban todos los neones apagados, que los neones apagados son blancos,
y luego lo que hicimos fue apagar las luces y encender los neones. ¡Qué Y entonces, claro, pasada! entonces las obras eran Pero es que otras. ahí, yo recuerdo esa época y para mí, como desde fuera, sin conoceros, fue como el pistoletazo. ¿Lo identificas así como un poco el pistoletazo a nivel, pues eso, redes sociales y demás, Sí. que sois número uno? Muchas gracias. De nada. Pero es verdad. Sí, la verdad es que redes sociales no funcionan muy bien. Yo creo un poco por lo mismo, porque es como muy natural y no hay un equipo de redes sociales llevándolo y tal. O sea, que ¿No? es como todo. ¿No es tienes todo- a nadie detrás llevándolo? No, es todo ahí autogestionado, porque sí que lo tuvimos en un inicio y no funcionaban. Y fue el empezar a llevarlo personalmente. Claro, Y entonces, no deja de ser algo que es tuyo, Claro. que es pasión, claro, y al final, y te lleva mucho tiempo porque... sí lleva tiempo, pero bueno, es lo que tú dices, al final es, ¿no? Natural. Es pasión, claro, y es como, pues bueno, pues llegas a casa pues por la noche y tal, pues al final es que es como un poco un Y hobby fíjate, también. esta fue, hablando de Fernando, esta fue una apuesta, bueno, pues entiendo que de corazón, gutural casi, ¿no? Y de repente, fíjate dónde está, y seguís exponiendo cosas suyas, o sea, Sí. estos artistas que en un inicio están con vosotros, ¿volvéis a ellos vuelven a vosotros? ¿Cómo Totalmente. es esto? Fernando, por ejemplo, era un caso del que te decía. Fernando era muy amigo mío antes de montar la galería. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y sí. dijo, ¿dónde puedo yo? Claro, y yo le veía, o sea, él trabajaba como diseñador gráfico, además hacía campañas súper potentes, estaba en Países Bajos, pues trabajando para Coca-Cola, para Stella McCartney, para un montón Sí. de marcas, y luego llegó un punto que él dijo, porque él estudió Bellas Artes, él dijo, mira, no, yo quiero pues, volver al arte y volver a España y tal, y entonces lo dejó todo y se volvió aquí. Y entonces es verdad que nos surgió, trabajamos con él a nivel de lienzos y tal, y luego nos surgió un Es verdad. proyecto muy chulo para unas oficinas, y entonces ahí empezó a experimentar con la resina. Bueno, que ahí fue. Que ahí fue como el boom. Y ahora es eso, y empezó ahí, y ahora está, pues tiene exposiciones en Asia. Fíjate qué está en apuesta Nueva más York. buena, ¿eh? Claro. Pues qué maravilla. Y entonces, ¿vuelve a vosotros? En septiembre tenemos su nueva exposición, que es entre 1 y 3 grados. ¿Y cómo es nada. eso? ¿Así se llama? Sí, se llama así porque dice que él estuvo estudiando estuvo viendo un estudio que habían hecho como una cámara térmica, y que entonces que cuando dos personas se conocen y surge, ¿no?, como el amor o la pasión, pues que la temperatura corporal sube entre 1 y 3 grados. ¡Hala! ¿Y entonces eso es verdad? Eso es verdad, según una universidad alemana, y a nosotros nos ha venido muy bien para la exposición. Me encanta, Sí. me encanta. ¿Y luego tienes más, otros artistas también que empezaron y continúas con ellos? Sí, muchos. O sea, verá que pues Hayden Reddick, que por ejemplo es un Sí, es artista verdad. americano que también Sí, es verdad. está con nosotros desde el principio. Totalmente. Luis Entonces, sí que es una inversión a la larga. O sea, estás hablando como, pues eso, que es un arte asequible, pero eliges también, tengo la sensación, tienes ese ojo que al final sí que es una inversión. O sea, Claro, o sea, es verdad que todos los artistas, por ejemplo Fernando Dana, lo que valía una obra hace 6 años, Claro. puede ser una, no te digo décima parte de lo que vale ahora, pero claro, valía mucho menos. Ya. Pero lo que digo es que no, que es verdad que las obras se van revalorizando, pero yo nunca recomiendo eso. O sea, cuando ¿Ves? Lo contrario a todos los demás. Claro. Explícate un poco O más. sea, yo cuando un cliente viene y me dice, oye, ¿qué compro y esto se va a revalorizar dentro de 10 años? Yo le digo, mira, No vamos por ahí. no lo sé. o Están- sea, claro, al final hay una serie de pistas o de hitos que ir cumpliendo que a ti te pueden ir dando pistas de si eso se va a revalorizar o no, pero es como, yo no quiero que tú compres esto pensando en que se va a revalorizar, yo quiero que tú compres esto porque te encanta, porque lo sientes, porque conectas, porque viene el artista y te cuenta la historia y vives una experiencia y te quiere llevar un recuerdo de esa experiencia a casa. Pero fíjate cómo estoy yo todo el rato insistiéndote, digo, a ver si, y no, o sea, realmente es que esto es auténtico, es totalmente auténtico. Esta galería es por sensaciones, por pasión y por gusto al arte. Sí. Mira que te lo intento decir, que lo monetizas, lo revalorizas, esto empresarial, que no, pero que al final funciona, pero que no lo haces por eso. Claro, al final es verdad que funciona y te lo vas encontrando, y es un poco lo que, pues el ejemplo que he puesto de Fernando, pues hay como con muchos otros artistas, pero no es como el motor fundamental. Y lo que te digo, cuando un cliente o un amigo me pregunta qué comprar, pues yo sí que te puedo decir, mira, pues es verdad que este artista ha expuesto en no sé dónde, ha expuesto en no sé cuánto, Pero está en no tampoco sé qué feria. te cierras. Claro, pero digo, pero yo no te garantizo que Ya. esto se vaya a revalorizar y no creo que tengas que comprar por eso. Y el cliente te pide como certificado, no sé qué, y todas esas cosas.
Sí, en eso nosotros sí que somos también como muy... ahí voy. Claro, y hay también como una labor un poco de educación, o sea, justo lo que tú dices no todo el mundo lo sabe, que si tú compras una obra de arte original, pues tiene que ir acompañada de un certificado, que al final es lo que le da... Explícanoslo, yo sí lo sé, pero quiero que la gente, por eso, que nos lo cuentes bien, porque parece como que, no, aquí tenemos arte, puedes comprar lo que quieras, no, pero hay un proceso detrás obligado, ¿no? Que es la parte legal. Claro, es una parte legal en que al final es verdad que cada obra de arte tiene unos derechos de una propiedad intelectual, unos derechos de autoría, y luego cuando tú compras esa obra, siempre es interesante, eso que lo debería saber todo el mundo, que si es obra original, que la galería o el propio artista te dé un certificado de autenticidad en el que te garantizan que esa es una obra única, o hay casos que son obras seriadas, pero que te garanticen un poco qué tipo de obra es. De dónde proviene, qué pertenece, qué a qué serie, lo ha en qué hecho, caso. en qué año y demás, porque al final verá que si, pues lo que tú dices, si esa obra se revaloriza dentro de X años, pues es un poco lo que tienes el documento, pues que te garantiza esa obra, bueno, ¿no? Que de ese artista. Y no solo eso, que luego vienen las copias a futuro, que nunca se sabe, pero puede haber una copia perfecta y no es la original. Claro. A futuro nunca sabemos, sí, ¿no? nunca porque además es que realmente sois muy jóvenes. Sí. Sois muy jóvenes y además con una proyección impresionante. Y hablando de proyección, ¿qué visualizas? ¿Tienes algún proyecto futuro, alguna locura en tu cabeza nueva? Pues mira, ahora sí que estamos viendo el tema de salir un poco más fuera de España, porque hasta ahora sí que lo hemos hecho a nivel de redes, y la verdad es que a nivel de redes sí que nos funciona bastante bien, porque sí que nos compran un poco coleccionistas de todo el mundo, pero hacerlo como físicamente. Perdona, ¿qué te va? Porque vosotros a feria vais. Nosotros a feria vamos, hasta ahora hemos ido solo a ferias en España, claro. Pero ahora sí que queremos empezar a ir a ferias fuera. Madre mía, ¿por dónde vais a empezar? La primera experiencia que vamos a tener a nivel internacional va a ser la de Alemania, que eso será como a final de año, y al final verá que no es una feria, pero sí que es ahí como una apuesta. ¿Pero qué es eso? Cuéntamelo. Lo de la exposición con Alemania, lo de la galería... esto. Sí. Vale, y luego esa va a ser el comienzo de la proyección internacional. Y claro, a ver cómo funciona. A ver cómo funciona. Luego a nivel de ferias pues sí que hemos visto, la idea es como primero empezar un poco por Europa, pues Rotterdam o Arco Lisboa, fíjate, Colonia. ¿Rotterdam? En Rotterdam hay una feria de arte muy interesante, sí. ¿Y qué más? ¿Lisboa? En Lisboa está Arco Lisboa, que justo además verdad. es el fin de semana que viene, como a finales de mayo suele ser siempre. Y esto ya es para la siguiente temporada, claro, ¿no? Eso sería ya para la siguiente temporada. Aquí verá que tenemos que planear pues como con un año de antelación. Nosotros estamos preparando todo el 2025. ¿Ha habido alguna cosa que, no sé, alguna aventurilla con alguna pieza, algún cuadro que se te ha caído, se te ha roto? ¿Qué ha pasado? ¿Algún cotillito de esto? ¿Así? Así, en plan yo qué sé, por ejemplo, ya ha comprado el cliente que está en... ¿Te imaginas que tiene un drama con el de la pedida? O sea, ¿has tenido algo de eso? Sí nos pasó una vez, además en una feria de arte, aquí en Madrid, en Urbanity, que la hacemos mucho, es una feria que nos gusta un montón, que teníamos como pues obra pictórica en pared y luego en el medio pues una tarima con un montón de esculturas de Albert Piña, sí. Que es un artista mallorquín que hace unas esculturas como pues igual de 1,5 metros, 2 metros, entonces era como un parque, al final es verdad. Bonito, que, ¿no? Claro, y entonces muy bonito para nosotros y para los niños también. ¡Oh! No te lo puedo creer, explícanos esto. Entonces pues llegaron unas niñas pues súper majas, pero claro, muy sí, jovencitas, y en plan de que se querían hacer una foto y tal, y entonces una de ellas sin querer se apoyó y aquello fue como efecto dominó. Entonces, no me lo puedo una creer. Una pieza cayó y a la otra tal, y claro, y eran piezas enormes, entonces eso allí en la feria fue como, claro, pues un tambor de repente, o sea, empezaron a sonar allí. Claro, y que, madre mía, y se estropearon las piezas. Se estropearon las piezas, pero bueno, también lo bueno de este mundo es que cuando llevas un tiempo pues ya conoces a la gente, ¿no? Pues como adecuada, entonces también hay restauradores. A menos mal. Claro que es una figura como súper importante y además nosotros al principio como que nos asustamos muchísimo en plan de madre mía, tal, las piezas, y tampoco les había pasado tanto, pues al final se habían rayado un poco, pero bueno, contactamos con Julia, que es una... ¿Quién es Julia? O sea, Julia, hola. Julia Betancourt es Julia Betancourt. Sí. Vale. Genial restauradora y súper buena amiga. Claro, pero esto es muy curioso y original, es decir, parece que una pieza se estropea y que quien tiene que arreglarlo es el propio artista. Yo me habría imaginado, si está, a ver, que suena fatal, pero si vive y está aquí, ¿por qué no?
Claro, depende, o sea, depende mucho. O sea, es verdad que, por ejemplo, las piezas estas que te comento de Albert Piña, pues eran como hechas en resina, con fibra y tal. Entonces, pues Albert además está en Mallorca, entonces en este caso era como con mucho lío. Es más fácil. Claro, y luego también Julia, que al final pues sí que sabe... Hombre, que es la mejor. Claro, que es la mejor, entonces sí que sabe pues qué técnica para cada tal. Entonces igual se lo mandas a Albert y le implica pintar la pintura entera. Pero Albert lo tiene que aprobar, digo yo, ¿no? Totalmente, porque claro, tiene claro. que ser su obra. Sí, sí, Albert vino a supervisarla, todo el tema de la restauración y demás. Qué interesante. Claro, sí, sí, sí. Qué interesante y qué pérdida también de todo, pero qué interesante. Me parece fascinante este mundo. Bueno, Claro, pero también tú fíjate, a raíz de eso, pues ya conocimos a Julia, ¿sabes? Es verdad que al final es la, ¿no? Pues como en la vida, que todo tiene una parte buena y otra parte mala. Entonces, pues al final ya conocimos a Julia y ahora pues cada vez que tenemos, o nosotros tenemos un problema, que afortunadamente no nos pasa mucho, pero sí que pasa que clientes, el otro día, por ejemplo, una coleccionista fui a su casa a montar una pieza y tenía una obra de un artista súper importante, pero la tenía debajo del lucernario. Entonces, claro, con el sol, pues todo el fondo se le había decolorado. Uy, pero qué error. Sí, pero también son cosas que tampoco, muchas veces si en la galería no te lo dicen y tú tampoco lo sabes, pues claro, pues tú llegas y pones un cuadro en tu casa en el sitio que mejor le viene. Claro. Entonces igual es un sitio que, qué luz tan bonita, pero es que el sol para ese tipo de técnica, pues no, pues en 5 años vas a tener que o restaurar o Mira, tirar y el cuadro. cojo lo que estás diciendo, lo de la técnica. ¿Cualquier técnica vale aquí? Sí. O sea, al final verá que hay como muchos lenguajes, hay pues eso, hay escultura, hay óleo, hay pintura, hay sobre lienzo, sobre papel. ¿Sobre papel? ¿Tienes sobre papel? Hay mucha obra sobre papel, ¿Sí? hay, de hecho que eso sí que hay mucho artista que cuando alcanza cierto nivel la obra sobre lienzo es más cara, entonces hacen obra sobre papel que es más, Me encanta. Que es más asequible. Claro. Entonces, todo tipo de materiales, todo tipo de técnicas. Claro, y ahora además con los nuevos materiales, como decíamos de Fernando, la resina, o Albert Piña con la fibra de vidrio. O sea, al final es verdad que pero todo el mundo hablando de materiales, ha habido una tendencia, y dime si estás de acuerdo o no, como muy arts and crafts, es decir, estas plásticas así como con volúmenes, que si le meto la masilla, y ya un poco eso yo no lo veo en lo vuestro. No, es verdad que al final, pero pasa un poco como como en moda, ¿no? Que hay un diseñador que hace como un vestido espectacular y luego pues hay como mucha gente por ahí que le copia. Con Fernando, por ejemplo, nos ha pasado mucho. ¿Copias de Fernando? Lo veo Intentos de dificilísimo. copias, claro, pero ha pasado eso, como gente que dice, pues esto lo hago en resina, tal, pues me voy a hacer y claro, y luego salen pues las versiones. Eso yo no lo he visto, pero dices, ¿a nivel tienda comercial? A nivel tienda comercial, a nivel... ¿De verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde ha habido copias de Fernando? ¿Dónde lo has visto? Pues en una feria de interiorismo internacional en París, de repente vamos y decimos, qué bueno. ¿De verdad? No, pero que son artistas y que se las dan de artistas, pero que lo han copiado. Claro, pero bueno, al final es verdad que también es como un Pues poco... en una feria internacional, perdona que te interrumpa, pero una feria como tan fuerte como la de Francia, sinceramente, que haya estas copias, bueno, aparte que no es de arte, es interiorismo. Claro, pero es verdad que es como una rama de una marca de interiorismo que sacaba como una línea de arte. ¡Qué caraduras! Pero bueno, pasa como con todo lo que te decía, como con la ropa, ¿no? Que de repente pues un diseñador hace como un vestido maravilloso y luego están por ahí las versiones. Bueno, y eso yo la verdad que lo agradezco, lo siento mucho, pero soy consumidora de las copias, ¿no? Es decir, si te vas bueno, claro, evidentemente no todos podemos vestir de grandes diseñadores, ¿no? Pero bueno, pero es verdad que al comienzo estaban pues estas personas que son maravillosas y ver estas copias, pues bueno, debe ser hasta un honor, ¿no? Claro, pero yo al final sí que diferencio mucho lo que es una versión de lo que es una copia, ¿no? Claro, al tú final, sí. Claro, o sea, nadie ha inventado nada, o sea, este chico no ha inventado ni el óleo, ni las Manley, ni el coger un poco referencias a tal. Pero sí que ha inventado, o sea, claro, pero él al final tú. coge como, y todos tenemos referentes en la vida para todo, sí. Entonces al final eso siempre está ahí y eso es innegable, entonces tú siempre te apoyas en gente y en el mundo creativo igual, pero al final se trata de apoyándote, ¿no? En todos esos referentes, en tu cultura, en tus vivencias, pues generar un producto nuevo, entonces tú puedes hacer como una versión de no sé qué obra. Ahora tenemos un artista, Cesc Abat, que lo que está haciendo es trabajar ¿Quién? Cesc Abat, sí. es un artista catalán, sí. que lo que está haciendo es trabajar
sobre versiones de obras de sus referentes del Renacimiento y de la pintura barroca. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué Claro. interesante! Entonces lo que está haciendo es pues revisitando todos esos ¡Qué referentes, interesante! pero reinterpretándolos con su lenguaje. Entonces tú haces versiones. ¿Y qué lenguaje tiene él? ¿Lo veremos? Lo veremos, sí, sí. Por Bueno, ahí pues, arriba no, creo que ya, aquí tenemos pues alguna lo dejamos esculturilla. ahí que lo veremos. ¡Qué Sí. ganas! Fíjate toda esta información. ¿Cuánto tiempo llevas tú, o sea, estudiando? Bueno, todo es porque te apasiona, está claro que todo. Pero, ¿qué recorrido llevas tú en esto? O sea, es verdad que el arte me ha gustado de siempre. ¿Pero viene de Desde- familia o qué? Mis padres no mucho, pero sí que es verdad que sí que tuvieron como este punto de, ¿no? Pues de alentarnos en lo que querían. Entonces yo era muchos fines de semana, ¿qué hacemos? Y yo pues me apasionaba ir a Reina Sofía. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Que era súper, vamos, era lo más. Claro, pero el Reina Sofía a mí me gustaba mucho porque es verdad que tiene como el Bueno, parquecito es lo este más, en medio, sí. entonces es como un museo como muy, ¿no? Como muy ameno. Sí. Entonces pues yo de siempre me acuerdo que tal, o íbamos al, pues yo que si ibas al Rastro, pues yo siempre me iba a la zona de libros de pintura, a comprarme mis ¿sí? libros de pintura y tal, entonces sí, de siempre me ha gustado. Porque luego tú, ¿qué estudiaste? Yo estudié arquitectura. Por eso, Claro. es que no tiene nada que ver. Claro, pero es verdad que yo estudié arquitectura un poco como me ha pasado toda la vida porque no fue como Bueno, un porque tema así era lo- vocacional. Ya. Porque me la encontré y también porque a mí el tema que tengo es que soy como muy fácil de apasionarme por las cosas. Entonces, Pero las cosas bonitas. las cosas que tienen un componente Sí. estético, sí, seguramente sí. Sí, sí. Y entonces arquitectura me gustó por eso, porque tenía pues parte de historia del arte, Sí. también tiene una carga muy importante de, pues, de dibujo, de Maravillosa. diseño, de escultura, de maquetas, tal. Entonces sí que me gustó como todo ese componente que tenía. ¿Y ejerces o no de arquitecto? Sí, 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 también ¿Sí? tengo mis proyectos de arquitectura y tal, sí, al final es verdad que también tengo ese punto, yo creo ahí como de... Pues yo de arquitecto te inquieto. veo poco. Pero muy poco, porque es que esto que hemos visto es tan divertido. Yo me imagino, bueno, arquitectura, pues sí, pero te veo más artista, más loco, Sí, más ahí como en la no tan creación. cuadriculado, ¿no? Sí. Que es- Claro, pero me pasa igual en la arquitectura, me gusta la parte del concepto, de la idea, sí, del diseño. del diseño visual, Claro. efectivamente. No me pongas a calcular una estructura que Pasa- caiga algo. Y bueno, y ya tenemos la proyección internacional y a nivel aquí España, ¿vas a seguir desarrollando algo nuevo o otro concepto o continúas en esta línea que está yendo muy bien? Continuaremos en esta línea que está yendo bien, sí que estamos pensando un poco en la línea de lo que decías, de como igual sacar como una segunda rama de Exacto. la galería, como más vinculada a, no sé si decir a interiorismo, pero sí como un arte como más tranquilo, o sea, sí que siga teniendo como nuestra esencia ¿Más y tranquilo? nuestra marca. Igual tranquilo no es la palabra, pero como igual no tan figurativo, o sea, como sacar un poco como otra línea, pues para hacerlo como más accesible. Me parece muy bien. Y ahora voy yo al tema de siempre, más comercial. Más comercial, como para otro Más digo, fácil. claro, más fácil. Más Seguramente fácil de la palabra entender sea al más ojo. fácil de entender, sí. De los que no saben, más fácil de entender. Claro. Pues me parece muy inteligente, la verdad. Pero también siempre seguro que irá con un ojo tuyo detrás que de fácil tendrá un 40%. Bueno, pero sí que sirva también como un poco como, Seguir ¿no? al como hilo, nexo, ¿no? claro, y que sea como un poco ese hilo y que haya como, ¿no? Como al final como siempre esa continuidad y sí que se entienda como una unidad. ¿Y se te queda pequeño al final ya esta galería? Porque es bien grande, pero con todo esto que me estás contando... Pues fíjate, ahora sí que tenemos también un proyecto que seguramente haremos este verano, que es sí que quedarnos en este espacio, pero sí que hacer reforma. Ah, mira Claro, qué bien. en la parte de almacén sí que queremos ampliarla un poquito, por lo que te decía, sí que nos pasa muchas veces que vienen clientes que igual no vienen a ver una pieza concreta, sino que vienen a ver un poco qué tenemos. Sí, como acabamos de hacer, que subimos, vemos y de Claro. repente te encuentras pues todo vuestro equipo que está trabajando ahí y se ven invadidos por un montón porque tienes muchísimas piezas por todos lados. Entonces ahora justo es ordenar eso. O sea, al final Me parece muy buena idea. el almacén que tenemos, que es esa parte de ahí, pues sí que hacerlo como más amplio Sí. y que tú puedas entrar dentro del almacén Sí. y ver obra y que esté como más, un poquito más ordenada. Pues la verdad que, mira, estoy súper contenta. Yo creo que hemos dado contigo, hemos enseñado un poco esta visión del arte más cercano. Perdemos un poco el miedo, ¿no? Sí. A acercarnos a este arte que es accesible, que tampoco es tan caro, la verdad. Claro. Porque aparte que no es que tampoco sea tan caro, es que tiene un precio bastante justo y bastante ajustado, porque no dejan de ser unos artistas maravillosos que están empezando, emergentes, como tú has dicho, ya a medio recorrido, y que luego pueden ser la bomba. Es decir, que ya sé que tú no hablas de inversión, pero me gusta este concepto vivo, Claro. activo, que sin miedo y que tienes una buena
pieza de arte y que no porque sea alguien nuevo o alguien que está emergente o a medio es malo. Totalmente. ¿No? Y que luego hay una labor que yo también le digo mucho a los clientes cuando vienen, y más cuando conocen a los artistas, que claro, también hay una labor muy importante como de mecenazgo. En el sentido de que, explícame eso. Claro, tú al final, interesante. pues tú igual a un artista le compras una pieza y cuando hay gente joven que está empezando, pues igual esa pieza que tú le compras le permite seguir trabajando en el arte. Qué bonito. No, otro mes o Qué otros bonito. 2 meses. Y al final, verdad, son 2 meses que él puede como seguir trabajando un poco en esa creación. ¿Y los artistas se dan el valor que creen que tienen o creen que tienen menos? Estos que están empezando. Ahí hay un poco de todo, pero bueno, eso es como nos pasa a todos. Hay gente que es como más tímida, como más retraída, y otros que sí que como pero que son grandes descubrimientos, a eso me refiero, que vemos, pues no lo sé cómo serán, pero que hay maravillas. Anda que no hay cantantes por el mundo que tienen un don impresionante y nadie los conoce y son grandes, ¿no? Entonces cuando estamos, bueno, ahora hablamos de pintura o podemos hablar de cerámica y tal, que eso no deja de ser muchas veces como que no se dan el valor hasta que parece que no ha venido un Quique a dárselo, ¿no? No, pero eso, por ejemplo, ahora en esta casa que estuvimos montando, me pasó, los coleccionistas tienen una pieza de una chica, Laura García se llamaba, y yo la vi y me encantó, y digo, qué bonito es esto. ¿Ah, o sea, sí? Y yo la estuve buscando en Instagram y tal, y no la encontré, y le dije, oye, digo, dame el teléfono a esta chica porque me gusta mucho. ¿Sí? Claro. Fíjate cómo eres captador de... Claro, ¿Lo ves? y yo la llamé y quería esta chica ir guía de viajes en Ámsterdam, creo que era. O sea, que está trabajando de otra cosa, o sea, está como de... Y le digo, oye, Laura, ¿Y le tal. hiciste una propuesta? Claro, le dije, oye, ¿qué tienes? Dice, no, es que ahora ya llevo tiempo sin pintar porque como no vendía, tal. Entonces, es verdad que al final sí que tiene como... No vendía, qué lástima. Claro, pero al final es que es así, o sea, al final los artistas, hombre, luego sí que hay un tema de becas, temas institucionales y tal, Ya. pero al final es verdad que el tejido, ¿no?, para que esa parte de la cultura se desarrolle, pues lo tenemos que hacer un poco entre todos. Pues tienes una labor muy bonita, complicadísima, pero creo que estás abriendo camino aquí en España. Y nada, yo muy contento y al final sí que también intentamos eso, pues traer artistas extranjeros que nunca hayan estado aquí, Claro. O sea, como un poco dar un altavoz a voces nuevas. Me porque, encanta ¿verdad? que no sea solo español, dices. Claro, que no sea solo español y que no sean siempre Lo mismo. siempre los mismos. Bueno, es que nunca has tenido lo mismo. Claro, yo creo que eso Nunca. es un poco... Eso es un poco el sello. Como seña nuestra, sí. El sello y además el color y todo lo que hemos contado. Estoy apasionada, me ha Qué bien. encantado, espero que a todos vosotros os haya encantado este descubrimiento de acceso al arte con Quique. Y muchísimas gracias por recibirme y estoy apasionada, no puedo decir nada más, que me ha encantado. El arte es lo que tiene, el arte es lo que tiene. Es lo que tiene el arte. Gracias. Pues nada, encantado y muchísimas gracias a ti, de verdad A que ha ti. sido un placer. Ok, chao.